Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, a esta primera jornada de trabajo social clínico, que para nosotros es un éxito hoy tener tanta audiencia y tantos compañeros apoyando, esta especialidad. Soy Vanessa Aimeta, miembro de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico. Y justamente ahora vamos a tener el agrado y el placer de escuchar a la magíster Paola Grandón Cerega. ¿Estás por ahí, Paola? Esteban, Sí, ¿la sí, pudimos aquí está. agregar? ¿Me ¿Se escuchan bien? escucha? Sí, sí. Sí, sí. ¿Me ¿Me escucha? escuchás, Paola? Sí, te escucho bien. Bien. Yo no te estoy viendo, pero seguramente debes estar. Bueno, te quiero presentar. Aquí estamos con la magíster Paola Grandón Cerega, quien es trabajadora social clínica, psicoterapeuta, es licenciada en psicología por la Universidad de Toronto, licenciada en trabajo social por la Universidad de York, Canadá, magíster en trabajo social con especialización en salud mental de la Universidad de Toronto, magíster en terapia narrativa y trabajo comunitario, Universidad de Melbourne, Australia, certificada en estudios de estrés postraumático, trauma, Richard Foundation, Estados Unidos, cofundador y codirectora del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, docente en programas de posgrado en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Santa Paula de Costa Rica. Supervisora clínica en programa de reparación de violencia de género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, entre otras tantas cosas más, ¿no? Su presentación de hoy se va a centrar en la terapia narrativa, un trabajo social clínico decolonial. ¿Sí? Antes de darle la palabra, una vez que nuestra expositora va a terminar su presentación, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano o utilizar el chat para realizar. ¿Sí? Bueno, te cedo la palabra, Paola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Vanessa. Quiero agradecer también a Nahuel por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que ha sido estos años de ir desarrollando, ir posicionando y conociendo también un poco lo que es el tema del trabajo social clínico en América Latina. Les voy a comentar que el día de hoy, cuando se me invita a presentar, uno de los temas que a mí me parece sumamente relevante es cómo es que hacemos el trabajo social clínico, es decir, lo práctico. Porque teórico, por supuesto que es muy importante, pero ¿cómo traducimos esa teoría a una práctica directa con personas, familias, comunidades, colectivos? Em, yo me formé en terapia narrativa en la Universidad de Melbourne y quise traerles eh, un poco sobre lo que es la terapia narrativa, porque eh, la terapia narrativa es una de las terapias que fue creada por trabajadores sociales, ¿cierto? Por Michael White y David Epstein. Michael White de Australia, David Epstein canadiense, pero luego radicado en Nueva Zelanda. Pero es justamente una de las terapias que ha sido, y voy a ocupar la palabra y me voy a hacer cargo, usurpada por otras disciplinas. De hecho, tengo entendido que durante las primeras semanas de junio habrá un congreso en Argentina de terapia narrativa y apostaría de que probablemente no va a haber ningún trabajador ahí presentando nada. No lo puedo asegurar, pero yo creo que me voy a arriesgar y voy a decir que probablemente sea así. Y también les cuento de que hay formación en terapia narrativa en muchos países latinoamericanos y esa formación generalmente es exclusiva para personas que estudian psicología. Entonces, mi presentación tiene incluso para mí un carácter político, la importancia de dar a saber y de que se conozca que la terapia narrativa fue creada por trabajadores sociales y que es una práctica del trabajo social
que surge desde estos colegas. Necesito que me des autorización para compartir, Vanessa, o quien esté ahí, por favor. Iván, Sí, creo que Nahuel Ahí, está ahí, habilitado. fíjate, Pau, a ver, Nahuel. Voy a probar ahora. Eso, perfecto, muchas gracias. ¿Me cuentan si se ve bien, por favor? ¿Sí? se ve la Sí, sí, está presentación de Canva. Sí, ahí está, excelente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les estaba contando, para mí es muy importante relevar, posicionar esta terapia dentro del trabajo social. Y es una práctica eh, terapéutica que podríamos sin duda decir que es parte del trabajo social clínico. Hay muchas y muchos colegas que son psicoterapeutas que ejercen desde una perspectiva narrativa o desde las prácticas narrativas. Entonces, mi presentación se titula Terapia Narrativa, un trabajo social clínico decolonial. Les voy a contar por qué, eh, desde mi perspectiva, la terapia narrativa es decolonial. Ya se ha dicho que la terapia narrativa es una forma práctica de hacer lo que es la práctica antiopresiva, ya que, si no me equivoco, Larry, quien viene después de esta presentación, les va a contar un poquito acerca de lo que es la práctica antiopresiva. Em, yo actualmente, como les dije, soy la codirectora del instituto, soy supervisora clínica y la supervisión clínica, entre paréntesis, también la hago desde la terapia narrativa. Y les contaré que llevo más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta, antes desde otra perspectiva, pero en los últimos 2 años desde la terapia narrativa. Para mí, para siempre que comienzo una presentación, voy a hablarles siempre de dónde estamos posicionando esta presentación. Desde dónde nos posicionamos, por lo menos para que ustedes puedan comprender la visión que hay detrás de esta presentación y de esta visión más decolonial. Es muy importante tener presente que generalmente cuando hablamos de trabajo social clínico, se entiende de que estamos hablando del trabajo social clínico dominante que existe en Estados Unidos, ¿cierto? Que está muy ligado a el trabajador social clínico que hace psicoterapia o que hace terapia, como le quieran decir, eh, y que entrega herramientas a la persona que tiene dificultades de salud mental o dificultades psicosociales, desde una perspectiva más desde un tratamiento, ¿cierto? Esa visión, yo diría, que domina eh, muchas partes del mundo, ¿sí? Y acá estoy hablando de perspectivas biomédicas, ¿sí? Estoy hablando de un trabajo social clínico que está muy centrado en lo que son las prácticas basadas en evidencia, por ejemplo. Un trabajo social clínico norteamericano donde lo que predomina en cuanto a tratamiento, entre comillas, esos conceptos a mí no me gustan mucho, pero vamos a ocupar el concepto de tratamiento, es, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, las terapias mucho más breves, eh, donde generalmente el profesional o la profesional posiciona desde el conocimiento experto. Es decir, quien tiene las respuestas y quien tiene el conocimiento es él o la trabajadora social clínica. También cuando hablamos de trabajo social clínico dominante, estamos también hablando de una práctica bastante individualizada. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y encontrarse con estas trabajadoras sociales clínicas que tienen una práctica generalmente privada y ejercen desde esta visión mucho más individualizada, mucho más intrapsíquica, ya mucho más desde la persona tiene que
responsabilizarse de sus dificultades de salud mental y por lo tanto también del tratamiento de salud mental. Eh, y en Estados Unidos también lo que está muy presente es lo que es la psicoterapia privada, ¿cierto? Por el sistema de salud que hay en Estados Unidos. De hecho, debido al sistema de salud en los últimos años en Estados Unidos es que han surgido una cantidad de terapias rápidas, breves, y que buscan una especie de transformación interna de la persona por medio del apoyo de un terapeuta. Y si bien, como les digo, esa es una visión dominante de la terapia, me gustaría comentarles de que también hay otras visiones de trabajo. ¿Sí? No todos los trabajadores sociales clínicos ejercemos desde esa visión dominante de Estados Unidos, que está muy presente en la política pública, muy presente en países como Estados Unidos, en Canadá también está, en Australia también está, pero en Canadá, Australia y el Reino Unido tienen un contexto político distinto a Estados Unidos. Y eso ha permitido que surjan visiones un poco distintas de trabajo social, ¿ya? Perspectivas más críticas, lo que se conoce como una clínica crítica. Y Diego, más tarde, les va a contar un poco acerca del trabajo social clínico crítico, ¿ya? Yo me voy a centrar más en la terapia narrativa, pero sí es importante que sepan de que desde estas visiones más críticas está una visión mucho más colaborativa, ¿cierto? No está tanto esta visión de que el profesional experto va a solucionar las dificultades o las necesidades que tengan las personas o las familias con quienes está trabajando. Surge también visiones propias de trabajo social que son antiopresivas. Larry les va a hablar de eso, antirracista y también antiprivilegio. Este tipo de terapia o de este tipo de trabajo social clínico también tiene una valoración por el conocimiento local, la importancia de, sobre todo la terapia narrativa. La terapia narrativa está muy centrada en incorporar el conocimiento local en los procesos terapéuticos individuales, familiares y colectivos. Y por supuesto con una visión importante de justicia social que es tan propia del trabajo social, ¿cierto? El trabajo social eh, tiene esta visión de la persona en su situación, la justicia social. Entonces, estas visiones de terapéuticas o de trabajo social clínico incorporan también estos principios tan importantes del trabajo social y sobre todo la perspectiva australiana es una perspectiva que incorpora las prácticas colectivas y comunitarias, que en en terapias mucho más dominantes, individualizadas, no están consideradas las visiones de que las personas pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un colectivo. Y así como podemos eh, pasar por experiencias traumáticas colectivas, ¿ya? También podemos sanar de manera colectiva. Esa es una visión bien particular que de hecho surge desde la terapia narrativa. Es David Denbrough quien, si bien surge de Michael White, David Denbrough es quien continúa desarrollando una visión de un trabajo colectivo y comunitario de la sanación, por decirlo de alguna. Entonces, empiezo por acá, porque la terapia narrativa está, me imagino que ya lo han notado, más claramente en el lado derecho, no tanto en esta visión. De hecho, la terapia narrativa tiende a ser muy crítica de este modelo dominante, hegemónico, medicalizado de lo que son los procesos terapéuticos, o podríamos decir, en este caso, que estamos en este seminario, de trabajo social clínico. Muy brevemente les voy a ir contando lo que es la terapia narrativa, ¿ya? Porque siempre me llama la atención que a pesar de que es una terapia o una práctica, porque
se ocupa mucho más el concepto de prácticas narrativas, porque no es solo la terapia, las prácticas colectivas y comunitarias también son parte de las prácticas narrativas. Siempre me llama mucho la atención, colegas, de que, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, la mayoría de los terapeutas narrativos en América Latina son psicólogos y psicólogas. Y he tenido la suerte de trasladarme a distintos países y viajar dentro de Chile por esto mismo del trabajo social clínico. Y cuando converso con colegas, trabajadores sociales, y les pregunto si conocen la terapia narrativa, muchas me dicen que no, nunca la han escuchado, que es algo que hacen los psicólogos. Eso me dicen. Es una terapia que hacen los psicólogos. Y menos, obviamente, van a saber que la terapia narrativa surge desde trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces, es importante para mí comentarles un poquito de que la terapia narrativa surge inicialmente en un contexto de lo que era la terapia familiar en los años 70. ¿Ya? Em, Estamos hablando de momentos históricos donde empieza a surgir el feminismo, empieza el cuestionamiento hacia la guerra de Vietnam, había como mucho movimiento político y cuestionamiento a eh, cómo se conocían las cosas en ese tiempo. Y los feministas empiezan a cuestionar a la terapia familiar sistémica propiamente tal y el rol de la mujer, digamos, en esas terapias. Y dentro de la terapia familiar tenemos a Michael White y David Epstein, quienes eran terapeutas familiares, trabajadores sociales, ¿ya? Em, y ellos proponen dentro del área de la terapia familiar eh, una forma, ellos cuestionaban mucho la terapia tradicional que existía en ese momento y ellos empiezan a focalizar, ellos en ese momento estaban leyendo mucho a Foucault, a Derrida y a filósofos y antropólogos, no necesariamente solamente a trabajadores sociales y textos relacionados con la terapia o la terapia familiar, sino que ellos ampliaron mucho su conocimiento y empiezan a pensar una terapia que está mucho más centrada en lo que es el poder y la política también, la terapia. Eh, Cheryl White y Michael White, ellos fueron pareja, él falleció, ella es viuda en este momento. Ellos fueron estudiantes de trabajo social en los años 70. Generalmente, colegas, se habla de Michael White y David Epstein y no se habla mucho de Cheryl White, o se habla menos. Y yo les digo que habiéndola conocido personalmente y al tener una relación un poquito más estrecha con ella, yo les digo que ella, estoy segurísima que tuvo una tremenda influencia en lo que es la terapia narrativa, sobre todo el pensamiento de Michael White. De hecho, siempre digo que a mí, yo dudo mucho que un hombre en los años 80 eh, estuviera pensando en el feminismo. De hecho, yo creo que eso viene de ella. Ella es quien estaba sin duda, era activa ella en lo que es el feminismo, ¿cierto? Entonces, ellos se conocen como estudiantes de trabajo social en los años 60 en Australia y eh, algo que tenían muy en común es que, y ella todavía sigue igual, es este cuestionamiento a la formación estructuralista que existía del trabajo social. De trabajo social, donde estaba esta visión que el trabajador social, o trabajo social más clásico, que a veces yo le digo, esta visión de un trabajador social que soluciona, que dice, que guía, etcétera. Y como les dije hace un rato, estaban estos movimientos de la guerra de Vietnam, había muchos cambios, mucho cuestionamiento. La juventud en ese tiempo, en los años 60 y 70, estaba cuestionando cómo se hacía, ¿cierto? Sobre todo, como ellos estaban leyendo a Foucault, a Derrida, etcétera,
estaba este cuestionamiento a cómo se entendía y cómo se trataba la salud mental y la psiquiatría específicamente. Michael White tenía un pasado en la terapia sistémica y la terapia estratégica también, ambos. En cuanto a Michael White y cómo él empieza a desarrollar su visión narrativa, pero mientras Michael White y Cheryl White tenían estas conversaciones acerca de qué es lo que era lo narrativo, como el feminismo o cómo el rol de la mujer eh, estaba siendo cuestionado, digamos, dentro de muchas de las terapias familiares, empieza una amistad entre Michael White, que era de Australia, y David Astor, ¿ya? Que siempre se dice que es de Nueva Zelanda, pero él era nacido en Canadá. Y ellos se conocen en un congreso de terapia familiar en Australia. Y empiezan a notar de que tienen muchos puntos en común, y que tienen muchas lecturas también en común. Y con el tiempo se unen y escriben el primer texto de ellos, que en ese momento se llamaba, en el año 89, se llamaba Medios Literarios para Fines Terapéuticos. En el año 90 se le cambia el nombre por Medios Narrativos para Fines Terapéuticos. Y este texto y esta visión empieza a cobrar una influencia importante en lo que es la terapia familiar y también en la consejería. No fue aceptado rápidamente, eh, por su postura en este tiempo vista como mucho más radical, ¿ya? Pero sí tuvo un público que se interesó mucho en una visión distinta, una visión de que la persona es quien es experta en su vida. Brevemente le voy a contar algunas ideas de las prácticas narrativas. Lo primero que las ideas que dan forma, digamos, a las prácticas narrativas. Lo primero es que se entiende que las personas son creadoras de significados. La terapia narrativa tiene un componente profundo de construccionismo social. Entonces se entiende que la persona va creando su significado por medio de las relaciones que tiene y las experiencias y relaciones que tiene con otras personas. ¿Verdad? Esta idea que seres humanos somos interpretativos de nuestras realidades. Interpretamos nuestra historia y vamos generando nuestra identidad por medio de también relaciones con otras personas. Y por lo mismo, estamos constantemente, activamente contribuyendo a los significados que tenemos nuestras experiencias o los significados de las experiencias incluso pasadas. Los significados son muy influyentes en nuestra vida. Es decir, los significados que les damos a las experiencias van formándonos y van entregándonos una visión de quiénes somos, ¿verdad? Esta idea es bien contraria a una idea mucho más dominante que existía en el tiempo, de que hay deseos internos que tienen las personas o que hay componentes biológicos que en el fondo afectan la salud mental de las personas, sino que está esta propuesta de que eh, los discursos dominantes y las historias que nos vamos contando a través de nuestra vida finalmente van creando o quiénes somos o las dificultades que salud mental que podamos tener. Somos la otra idea de la terapia narrativa es que las historias es finalmente lo que van otorgando. Un segundito. Son portadores nosotros somos portadores de nuestra historia y la, la- las historias de vida tienen una influencia en nuestro presente y futuro.
no solo un reflejo de eventos que hemos vivido, ¿cierto? Entonces, las historias que tenemos de nuestras vidas, o que nos contamos, que hemos aprendido, influencian nuestras memorias, pensamientos, cómo interpretamos el mundo, cómo sentimos las acciones que tomamos y lo que es importante para cada uno de nosotros, nosotras o no. En cuanto a los fundamentos teóricos y epistemológicos de la terapia narrativa, el postestructuralismo, los feminismos y la interseccionalidad, el deconstruccionismo, el construccionismo social y también el pensamiento postmoderno. Ahora, la terapia narrativa generalmente está clasificada dentro de las terapias postmodernas, pero si le preguntamos a los narrativos puros, van a decir que es una terapia postestructuralista, por decirlo de alguna, los narrativos más hardcore, como decimos en inglés, van a decir que la terapia narrativa es postestructuralista y no postmoderna. Los principios de la terapia narrativa. Ahora, yo, colegas, les debo decir que estoy haciendo una pincelada de la terapia narrativa. Pensemos que hay magíster completo de terapia narrativa, ¿sí? Entonces, es una pincelada de lo que es para que ustedes ojalá se interesen en una perspectiva narrativa. Pero la terapia narrativa tiene principios bien importantes que son muy acordes al trabajo social. Y claro, como no, si fue creado por trabajadores sociales. Lo primero es esta idea de un terapeuta descentrado pero influyente. Acá estamos hablando que la estrella el proceso terapéutico es la persona con quien estamos trabajando, no el terapeuta. El terapeuta de alguna forma acompaña, guía, escucha, pero no entrega las soluciones. No es el experto en ese espacio, sino que la persona o la familia o el colectivo, si es que estamos haciendo un trabajo colectivo, es el experto. Por medio de una de las prácticas que se llama la externalización del problema, la persona se visualiza como separada del problema. Es decir, el problema que tiene la persona se cosifica y la persona y se visualiza a la persona en una relación con el problema, más que el problema esté dentro de la persona. No sé si me estoy explicando, pero la idea es que eh, se critica mucho esta idea que la persona es responsable de sus problemas, esta visión mucho más intrapsíquica, sino que entendemos que el problema está separado. Y por eso que la cita muy más conocida, que yo diría que hoy ya ha salido fuera de la terapia narrativa, que es la persona no es el problema es el problema. No sé si habían escuchado eso antes, pero es una de las citas de Michael White más conocidas, ¿no? Esta idea de que todos los problemas tienen excepciones. Y siempre ocupo este ejemplo de que no hay, por ejemplo, alguien que consume drogas, está consumiendo drogas 24 horas al día, ¿cierto? Hay momentos donde ha logrado decir que no, hay momentos donde ha luchado en contra de ese problema de la adicción, por ejemplo, ¿sí? Es decir, todos los problemas tienen excepciones. Momentos donde la persona ha luchado en contra, ha resistido, ha hecho algo para protegerse, para cuidarse. En la terapia narrativa generalmente no nos centramos tanto en el problema propiamente tal, sino que nos tratamos de centrar en lo opuesto, en cuando las personas sí han logrado salir adelante, cuando las personas sí han hecho algo distinto, ¿sí? También decimos en la terapia narrativa que la historia preferida de la persona está, queremos que está entretejida en la identidad. Lo que pasa es que muchas veces esa historia preferida está silenciada, subyugada. Y lo que está presente es la historia dominante del problema. Y esto se los voy a dar, por ejemplo,
Me imagino que la mayoría de ustedes trabajan con personas o familias. Y lo que ven generalmente es que las personas cuando llegan a la consulta, a la sesión, como le quieran decir, están saturadas por el problema. Hablan solamente del problema y cómo el problema está afectando sus vidas. Y dentro de ese relato, muchas veces escuchamos cosas como yo soy ansiosa, yo soy drogadicta, yo soy mala mamá, por ejemplo. Entonces, la idea es que estas historias, no quiero ocupar el concepto de negativo, pero quizás para explicarlo un poco mejor, estas historias más negativas saturan a la historia de la persona, ¿no? La identidad de la persona. Y se pierde un poco la identidad preferida de la persona, de momentos de cuáles son sus sueños, de cuáles son las cosas preciadas para ellos, o qué cosas le hacen sentido en la vida, ¿cierto? Un enfoque en las relaciones también es parte de los principios de la terapia narrativa, de la deconstrucción de las normas sociales. La terapia narrativa propone que hay normas sociales normas que nadie cuestiona, que son vistas como formas que tenemos que vivir, que son aceptables y esperables en la sociedad. Las personas que no encajan en eso o que tienen alguna dificultad para cumplir estas normas, muchas veces son vistas como eh, personas que tienen dificultades o se desarrollan dificultades de salud mental al no poder cumplir con esas exigencias. Entonces, la terapia narrativa invita a deconstruir esas normas sociales, ¿cierto? A cuestionar qué significa ser mamá, por ejemplo, o a cuestionar de dónde aprendimos lo que es, por ejemplo, eh, dónde aprendimos lo que significa o lo que es una persona que tiene dificultades de salud mental. Otro concepto, principio importante en la terapia narrativa es la agencia personal, que también está muy vinculada a que la persona es experta en su vida, y esta idea de apoyar a las personas a que tomen sus decisiones personales. ¿Sí? Voy a ver cómo estoy con el tema. Ahora les di una vez más una pincelada de la terapia narrativa, pero lo quiero llevar a América Latina. ¿Y por qué? em, la terapia narrativa sentido en América Latina, sobre todo para los trabajadores sociales clínicos eh, que están pensando ejercer desde estas perspectivas más terapéuticas. Y, y efectivamente en América Latina tenemos un contexto histórico y cultural que está muy relacionado con la opresión. Tenemos una historia de colonización, muchos países latinoamericanos han pasado por dictaduras, guerras civiles, intervención extranjera, específicamente muchas veces en Estados Unidos, países donde ha existido control económico, explotación de recursos, y si bien ya no existe la colonización de países europeos como hubo en algún en nuestro pasado, hoy en día sí hablamos de una colonización continua desde los recursos biomédicos dominantes, específicamente de Estados Unidos. Esta idea que, como les dije hace un rato, este modelo biomédico de trabajo social clínico es lo que tiene que hacer sentido en toda América Latina, por ejemplo, o el tomar formas de trabajo de Estados Unidos y simplemente traerlo, que es lo que ocurre constantemente, de traer esas prácticas o esas formas a Chile, por ejemplo. Voy a ocupar Chile como ejemplo, porque no sé si ocurre en Argentina, e implementarlo sin ninguna consideración o adaptación cultural, ¿sí? Porque culturalmente somos distintos. Y también es importante tener presente el concepto de imperialismo cultural, que es un concepto que desarrolló Iris Marion Young, una activista de Estados Unidos,
eh, esta idea de que generalmente se ha visto que lo que viene de Estados Unidos, lo que viene de Europa, es mejor que lo que tenemos acá en América Latina. Es decir, las experiencias, expresiones culturales y la historia, ciertos grupos, es vista como superior y se entienden en realidad como verdades universales. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Es que muchas experiencias locales, ¿ya? Es decir, del propio Latinoamérica o lo que se ha desarrollado en América Latina, es vista como al revés o atrasada. ¿Qué es lo que ha producido esto? Que lamentablemente muchas prácticas comunitarias y culturales han sido reemplazadas por este discurso mucho más biomédico, del medicamento, de la terapia psicologizada o psiquiatrizada, eh, individual, etcétera. Y ha surgido este discurso dominante en lo que es la salud mental y en el trabajo social clínico también, donde la responsabilidad está puesta en el individuo y esto deja poco espacio para la familia y la comunidad. Estas son visiones de Estados Unidos, entre paréntesis, ¿ya? Pero que están presentes en nuestra región también, donde el profesional es experto, donde los conocimientos ancestrales, locales y comunitarios quedan fuera. No hay espacio, no se consulta. ¿Ya? Los trabajadores sociales clínicos, los terapeutas, los trabajadores sociales, muchas veces no le preguntan a las personas qué han hecho para salir adelante, o cómo lo hacen, cómo han logrado surgir, cuáles son sus historias de lucha, de dónde han aprendido salir adelante. Esa es también una pregunta que muchas veces no se hace, ¿verdad? Y también está muy presente una visión de- que patologiza y culpa a las personas por su vida, ¿cierto? No sé cómo será en Argentina, pero sí les puedo decir que en Chile es así y en otras partes de América Latina también está muy presente esta visión. En América Latina con esto no quiero generalizar que todos los países de América Latina son homogenizar que somos todos exactamente iguales y todas las comunidades son iguales, ¿ya? Entonces, esto desde una visión general. em, los pueblos indígenas que estaban presentes en América Latina y que muchos siguen estando presentes, tienen un concepto de comunidad y de lo colectivo. Es decir, nuestra, nuestra historia en este territorio está mucho más centrada desde lo colectivo y lo comunitario. El proceso de colonización que existió, que trajo el catolicismo hacia América Latina, también contribuyó a esta visión de lo solidario y lo colectivo. De hecho, no sé cómo serán en Argentina, pero en Chile y en otros países que he visto, yo viví en Argentina, de hecho, cuando chica, pero no lo recuerdo porque era muy chiquitito. Em, en otros países latinoamericanos, el concepto de comunidad, familia y solidaridad está muy presente. ¿Sí? El que nos apoyamos cuando hay momentos difíciles, quizás ha ido cambiando en los últimos años por la sociedad mucho más individualista que está surgiendo también en América. Y en muchas partes de América Latina, la comprensión de la familia como una unidad importante de la comunidad también está presente. No es vista solamente como una unidad nuclear individual como es vista en países como en Estados Unidos, sino que la familia es parte de la comunidad. ¿Sí? El tema es que en América Latina, como hubo tanto mestizaje en muchos países, la visión que traían los colonizadores y la visión de nuestros pueblos originarios cimentó estas visiones más familiares, comunitarias y colectivas. Entonces, en muchos países, la familia es la unidad, no sé en Argentina, pero eh, en muchos países la familia, y supongo que es así también en Argentina, la familia es la unidad más importante y está ligada a la comunidad.
En Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, de Canadá sí puedo hablar. Está como cada familia de forma individual, ¿sí? Está, por supuesto que una vez más estoy hablando en términos generales. Eh, la familia está como fuera del concepto de comunidad. Acá está como inmerso dentro del concepto de comunidad. Y de hecho hay una cita aquí del Leonard que dice, debido a que la familia es un aspecto trascendental, permanente y asumido de la cultura latina, cada individuo vive para la familia. Las familias son muy importantes en América. La familia es una casa y cada miembro es un pilar. Ahora, una vez más va a depender de cada país, pero por ejemplo, he tenido mucho contacto con gente de El Salvador, de Costa Rica, de Perú, donde efectivamente es así. ¿Por qué podría tener sentido las prácticas narrativas en este contexto latinoamericano? Porque finalmente estoy tratando de hablar de las prácticas decoloniales también, que en el fondo para mí es la terapia narrativa. Ya dije que las terapias que han sido exportadas o importadas en América Latina están basadas en estos discursos dominantes coloniales, es decir, se centran en el individuo más que en la colectividad o en la comunidad o en la familia. Y al igual que las prácticas narrativas, Latinoamérica culturalmente, como les dije hace un rato, eh, es más comunitaria, es más relacional, le da más importancia a lo colectivo, al igual que la terapia narrativa. La terapia narrativa propone de que, eh, como les dije hace un rato, podemos sanar colectivamente y comunitariamente, que los problemas no son internos de las personas, sino que los problemas son externos, es decir, están vinculados a la comunidad, a la sociedad, a la cultura, etcétera, ¿va? Latinoamérica ya les mencioné que hay una historia de opresión, es una región altamente politizada, eh, y las prácticas narrativas abren la posibilidad de considerar el conocimiento local. Yo creo que es la única terapia, me pueden corregir si estoy equivocada, pero que yo conozco donde se enfatiza el conocimiento local de los grupos, de las comunidades. Y por conocimiento local me refiero a lo comunitario, al conocimiento indígena y a los conocimientos ancestrales que pueden estar en cada comunidad. Dentro, por supuesto, de una misma ciudad pueden haber distintos tipos de conocimientos locales. ¿Cómo es que la gente lo ha hecho para salir adelante? Porque la realidad es que esto de los terapeutas, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales clínicos, es algo reciente en la historia de la humanidad. La gente antes sobrevivía, salía adelante, se apoyaba y tenía herramientas para hacer. La gente tiene herramientas, recursos, conocimientos para salir adelante y sobrellevar momentos muy difíciles, experiencias traumáticas comunitarias. Entonces, muchas veces el conocimiento local ha sido visto, como les dije hace un rato, como algo atrasado, algo al revés. La terapia narrativa abraza esa visión de que, bueno, hablemos entonces cómo lo hacen en su comunidad. A mí me ha tocado tener conversaciones con personas de pueblos originarios y preguntarles cómo lo hace su comunidad, cómo lo hacían en su familia o en su comunidad cuando alguien tenía pena, cuando alguien estaba pasando por experiencias traumáticas. Esto también, esta visión de favorecer el conocimiento local, favorece lo que es la agencia personal de las personas. O podemos ocupar incluso un concepto que ya cuestiono bastante hoy en día, el empoderamiento de las comunidades, ¿cierto? Y recuperar las voces locales y las perspectivas que se han ido perdiendo por eh, esta transferencia de modelos dominantes desde Estados Unidos principalmente, ¿cierto? Por esto que yo propongo, colegas, que las prácticas narrativas son prácticas decoloniales para América Latina
Y esto también lo presenté en Australia, colegas, justamente frente a Cheryl y de Denborough, y, 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 y creo que es una visión que aporta nos aporta como trabajadores sociales principalmente y por supuesto como trabajadores sociales terapeutas, trabajadores sociales clínicos, socioterapeutas, como se quieran llamar, ¿sí? Entonces, uno de los principios, o no sé cómo decirle, que también propone Michael White es esto de la psicología popular y el conocimiento local. ¿Ya? Es parte de la terapia narrativa. Él empieza a leer acerca de en inglés, la verdad es que se llama psicología folk, right? Eh, leyendo textos de Brunner. Y es el conocimiento de las personas con las quienes estamos trabajando. Es decir, si estamos trabajando con personas que tienen consumo problemático, ¿quién tiene más conocimiento de las personas con consumo problemático que ellos? No sé yo, po. Yo creo que esto es como, si estamos trabajando con adolescentes, no sé, que tienen o que están pasando por dificultades de salud mental, ¿a quién le tenemos que preguntar? A ellos. Ellos tienen, aunque nosotros y nosotras hayamos pasado por esas experiencias en nuestra adolescencia, no somos esas personas. No tenemos las mismas historias, no tenemos los mismos privilegios, las mismas opresiones. Entonces, lo que propone esta idea de la psicología pop, psicología popular, ¿ya? Donde las personas son representadores de sus historias, son negociadores y representantes activos y el significado que ellos le dan a sus vidas. Esta visión que surge de la terapia narrativa genera que las personas una vez más se centren en cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, sus conocimientos, sus esperanzas, sus sueños y compromisos, más que un terapeuta que esté imponiendo o un trabajador social clínico su visión del mundo en estas personas. Y sin duda esto va a aumentar la agencia personal en la persona. La persona se va a sentir escuchada, que lo que piensa es importante, que el terapeuta va a incluir lo que yo le estoy diciendo en este proceso terapéutico. Todo esto, por supuesto, está muy acorde como les dije hace un rato, a esta famosa frase de la terapia narrativa, es que la persona no es el problema es el problema. Voy a terminar con una cita de Akin Yala, un terapeuta familiar reconocido en Estados Unidos. Él tiene una orientación de terapia narrativa también. Él dice, tenemos el desafío de rescatar, reconstruir y definir metáforas terapéuticas basadas en nuestras propias experiencias culturales e históricas. Este proceso es lo que yo llamo el desarrollo de una terapia postcolonial, ¿cierto? Esta idea de que muchas de las historias, de los tratamientos, de los discursos dominantes que tenemos en la sociedad sobre la salud mental y otras dificultades han sido impuestos desde otras visiones en América. ¿Sí? Em, con esto ya estoy muy bien en el tema. Em, con esto, para terminar, les comento solamente que si quieren, una vez más, es muy difícil explicar en 45 minutos cosas que son obviamente mucho más amplias. Espero haberle hecho justicia a la terapia narrativa y haberle hecho justicia a una visión decolonial para América Latina. Eh, pero sí les quería comentar que están las postulaciones, el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, están abiertas las postulaciones para el diplomado de terapia narrativa y trabajo comunitario, y tenemos muchos de los profesores extranjeros son justamente profesores de
el Centro Dulwich y profesores de la Universidad de Australia, por el vínculo que tenemos con ellos. También está el título de especialización en trauma y vamos a impartir un curso de trabajo social clínico de fundamentos el día 24, 25, 28 y 29. Colegas, yo cuando ingresé, me conecté, voy a dejar de compartir y voy a decir algo y voy a parar. Cuando me conecté, estaba justo escuchando una colega estaba hablando de lo complejo que era hacer una práctica terapéutica porque otras disciplinas no dejaban, no permitían. Y esto es algo, como dijo Jonathan, que no ocurre solo en Argentina, está ocurriendo. El Salvador es un país donde han tenido muchas dificultades por lo mismo. eh, y no quiero decir consejo, porque no me gusta, no soy nadie, creo yo, para estar dando consejos, pero desde mi experiencia, eso sí puedo hablar, desde mi experiencia, siempre la invitación es un poco a descartar que puedan decir otros disciplinas, ¿sí? Hay más que suficientes fundamentos, ya escucharon a Jonathan, suficientes fundamentos. Hoy saben que hay una terapia creada por trabajadores sociales, hay otras más, no es la única. Terapia centrada en soluciones también fue creada por trabajadores sociales. Y siempre pensemos de que hay espacios donde podemos comenzar a aplicar una práctica terapéutica, con la formación adecuada, entre paréntesis. Tengo que agregar eso, ¿ya? eh, podemos comenzar a aplicar y a desarrollar una práctica distinta, ¿sí? Hay que atreverse y hay que empezar a hacerlo porque no podemos permitir que otra disciplina ajena a la nuestra nos esté diciendo lo que podemos y no podemos hacer, ¿sí? Somos profesionales, por algo estudiamos y tenemos títulos universitarios. Entonces, mi invitación es formarse en trabajo social clínico. Hoy en día hay muchas opciones, ¿ya? Hace 5 años atrás no había formación en trabajo social, o muy poca. Quizás Puerto Rico sería la única en ese momento que tenía formación en trabajo social clínico. Hoy hay muchas puertas que se han abierto, entonces el primer paso es formarse y conocer, porque no puedes defender a lo que desconoces, ¿sí? Entonces, eso, Vanessa, agradezco, colegas, por su atención. Te agradecemos a vos, Paola, realmente, bueno, como invitada que para disertar los hechos colaborativamente y con una generosidad enorme. Esto lo hacen todos los colegas de manera de honoren, o sea, por eso también les agradecemos mucho colaborar, digamos, en esta iniciativa y hacer visible, digamos, la especialidad en trabajo social clínico. Bueno, te agradecemos y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, Paola. Aprovechamos que está ella aquí.